Hola, hola, bienvenidos. Como profesor universitario con maestría en teología, con experticia en el estudio del Nuevo Testamento y especialización en las epístolas generales que son Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan, así como la carta de Judas. Me complace desarrollar este tema sobre la autoridad de las escrituras en la segunda carta de Pedro. Esta epístola es la segunda atribuida al apóstol Pedro y representa un testimonio final y urgente de la fe apostólica en un contexto de creciente apostasía y también un creciente fervor del escepticismo escatológico en esa época. Esta carta fue escrita probablemente entre los años 64 al 68 después de Cristo, ahí en ese margen de tiempo, justo poco antes del martirio de Pedro bajo el mandato del emperador Nerón. Segunda de Pedro se dirige específicamente a una audiencia cristiana, pero que está dispersa. Posiblemente se trate de la misma gente a la cual se le escribió en la primera carta de Pedro. Esa comunidad de cristianos estaba compuesta eh, tanto por judíos como por gentiles. Pero todos ellos se habían convertido y estaban viviendo en Asia Menor. El propósito inicial, el propósito principal no es solo de tipo doctrinal, sino más bien recordar la verdad presente, tal como lo describe el capítulo 1 y el versículo 12, para equipar a los cristianos contra falsos maestros que estaban distorsionando la doctrina apostólica y negando la parousia, es decir, ellos negaban que Cristo iba a volver. Para más detalles, usted puede leer el capítulo 3 de la segunda carta de Pedro y se va a dar cuenta cómo es que está pues el marco en el cual se escribió esta carta. Ahora, en este análisis vamos a examinar la enseñanza de Segunda de Pedro sobre la autoridad apostólica, la cual está fundada en el testimonio ocular de Pedro y su conexión con la tradición profética, y cómo ésta se despliega en respuesta a las falsas doctrinas. Lejos de ser un tratado abstracto, la epístola integra autoridad escritural con ética práctica, enfatizando que las sagradas escrituras no son solamente palabras humanas, sino que son inspiradas. Cada palabra ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Esto lo encontramos específicamente en el capítulo 1, versículos 20 y 21, y equiparándolas incluso a las epístolas paulinas. Eso lo vamos a encontrar en el capítulo 3, versículos 15 y 16. Este enfoque no es genérico, refleja un contexto histórico de protonocticismo y libertinaje moral, donde Pedro se preocupa por contrastar la solidez apostólica con la inestabilidad de los herejes. Aquí en esta clase vamos a utilizar una aproximación exegética, versículo por versículo, intertextual y socioretórica, apoyándonos en algunos comentarios teológicos contemporáneos que hemos leído para poder iluminar su relevancia.
Ahora, para apreciar la autoridad de las Escrituras en Segunda de Pedro, es crucial situarla en su entorno o en su medio ambiente, por decirlo así, tanto físico como social o cultural. La epístola se presenta como un testamento final, así lo presenta, ¿no? Específicamente los versículos del 12 al 15 del capítulo 1. Esto es similar a los testamentos judíos helenísticos, donde un líder que sabe que va a morir imparte su sabiduría para la posteridad. Ahora, hay un debate, no quiero ocultar esto, pero hay un debate sobre la autoría. Y ese debate sobre la autoría de la carta es bastante intenso. Mientras la tradición eclesial temprana, principalmente representados por personalidades como Orígenes y Eusebio, la atribuyen a Pedro, críticos modernos argumentan por el pseudo-anonimato, debido principalmente al griego sofisticado, ¿verdad? Y que se encuentra en la carta. También ellos, estos críticos modernos, suelen ver algunas diferencias más que todo estilísticas con la primera carta de Pedro y algunas alusiones a eventos post-petrinos. ¿Ya? Ahora, a pesar de todo esto, dentro del documento podemos encontrar evidencias como el testimonio personal de la transfiguración, por ejemplo, que se encuentra en el capítulo 1, versículos del 16 al 18. Y también se encuentran referencias a eventos descritos en el libro de los Hechos, principalmente relacionados con la predicación de Pedro. Y estos elementos apoyan la autenticidad apostólica, aunque posiblemente con asistencia de un amanuense o de un secretario, ¿no?, que estaba tomando ahí los apuntes. Ahora, el contexto de la carta es de crisis. Crisis eh, con los falsos maestros que se habían infiltrado dentro de las comunidades de fe y estaban promoviendo libertinaje ético. Eso lo podemos encontrar en el capítulo 2, versículos del 1 al 3 y los versículos del 18 y 19 de ese mismo capítulo 2. Ellos también, estos infiltrados, por decirlo de esta manera, negaban también la soberanía de Cristo y estaban escarneciendo la promesa de su retorno. Eso lo encontramos en el capítulo 3, versículos 3 y 4. Ahora, esto evoca influencias protonósticas, donde el conocimiento esotérico venía a suplantar la autoridad apostólica, o escépticos helenísticos que habían sido influenciados por el epicureísmo, que ridiculizaban los juicios escatológicos. Ahora, literalmente, Segunda de Pedro es una carta circular con una estructura tripartita. Es un recordatorio de la fe apostólica, en primer lugar, como lo podemos ver en el capítulo 1. Es una denuncia a los falsos profetas, como lo podemos ver en el capítulo 2. Y es una exhortación escatológica, como lo podemos ver en el capítulo 3. El estilo de la carta es retórico, pero también es polémico, con paralelismos a Judas, eh, principalmente el capítulo 2, que comparte material con Judas, versículos 4 al 18. Y también es denso en intertextualidad veterotestamentaria.
Se habla, por ejemplo, de Sodoma, o se hace referencia a Sodoma y Gomorra, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 6, o una referencia a Noé en el capítulo 2, versículo 5. Entonces, esta base contextual subraya que la autoridad de las escrituras no es teórica, sino que es un baluarte contra la desintegración doctrinal. Ahora, las enseñanzas sobre la autoridad apostólica en Segunda de Pedro se ancla específicamente en la persona de Pedro como testigo ocular y un transmisor de la tradición querigmática. En el capítulo 1, versículos del 1 al 2, Pedro se identifica a sí mismo como siervo y apóstol de Jesucristo, fusionando acá humildad con autoridad comisionada. Y esto estaba dirigido a aquellos que han recibido fe de igual privilegio, enfatizando con esto igualdad en la salvación, pero también esta declaración enfatiza jerarquía en la revelación. Esto establece un etos retórico, es decir, Pedro no está hablando de oídas, sino que él está hablando desde su experiencia, desde la experiencia vivida. Ahora, teológicamente, esta frase subraya la igualdad salvífica en el Evangelio. La fe que otorga el acceso a la salvación, las promesas divinas y la vida eterna es idéntica en valor y eficacia para todos los creyentes, sin distinción entre apóstoles, como Pedro y los testigos directos de Cristo Jesús, y los destinatarios de la carta, probablemente cristianos gentiles o de segunda generación. En el contexto petrino, aquí en el contexto de la carta, justamente, hay algo bien interesante porque yo veo que se combate algo que yo llamo el elitismo espiritual y enfatiza la coinonía universal en Cristo Jesús, donde la gracia y la justicia de Dios, de acuerdo a lo que vemos en el versículo 1, nivelan tanto a judíos y gentiles, tanto a líderes como a laicos, democratizando, por decirlo así, el acceso a la santidad y al conocimiento de Dios. Esto refleja el principio paulino de Romanos capítulo 3, versículos del 22 al 24. Entonces, esto viene a promover la humildad y la unidad en la iglesia primitiva. Pedro también procura refutar acusaciones de fábulas artificiosas, así es como él pues la llama. Posiblemente esta expresión de las fábulas artificiosas está aludiendo a los mitos gnósticos y paganos de la época. Él afirma que fuimos testigos oculares de su majestad, así dice él. Entonces, esta alusión a la transfiguración que se encuentra descrita en Mateo capítulo 17, versículos del 1 al 8, y en Marcos capítulo 9, versículos del 2 al 8, no es una simple anécdota, sino que es prueba de la gloria divina de Cristo, confirmada por la voz de el Padre, que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y justamente esas palabras son un eco de el Salmo 2, por ejemplo, Salmo 2, 7, Isaías capítulo 42, versículo 1.
Exegéticamente, el verbo ocupado ahí evoca iniciados en misterios eleusinos. Y ya voy a explicar qué es esto, porque el verbo que se ocupa ahí justamente habla de eso, ¿no? Alude a esta experiencia que estaba muy, pero muy dada, muy evidenciada en esa época. Pero Pedro viene acá y él lo subvierte y él pone, o sea, él sienta una posición basándose en su experiencia, basándose en su autoridad, no como lo suelen poner, ¿verdad? Como papa, sino que como alguien que ha vivido en carne propia y con mucha experiencia la fe en Cristo Jesús, él presenta la revelación cristiana y la presenta como algo histórico. Él dice la revelación cristiana es histórica. En ningún momento la revelación cristiana es de tipo esotérico. Esa autoridad apostólica viene a contrastar con los falsos maestros, quienes desde la perspectiva de Pedro carecen de ese testimonio y sirve como fundamento para la parusía. Ahí lo podemos encontrar en el capítulo 1, versículo 16. Una parusía que es negada por este tipo de personas que son los escarnecedores, ¿no? Entonces, ahora, quiero explicar esto de los misterios eleusinos. Estos misterios eleusinos fueron ritos religiosos secretos y de iniciación en la antigua Grecia. Originalmente fueron celebrados por Eleusis, cerca de Atenas, por eso es que se le llaman misterios o actos eleusinos. Desde aproximadamente el siglo XV a.C. hasta el siglo IV después de Cristo. Estos eventos o estos ritos religiosos estuvieron dedicados a las diosas Demeter y Perséfone y estaban centrados en el mito del rapto justamente de Perséfone por parte de Hades y su retorno primaveral, y simbolizaban el ciclo de muerte y renacimiento, prometiendo a los iniciados en esta religión una vida mejor en el más allá y consuelo frente a la muerte. Estos rituales generalmente duraban 9 días, eh, en aproximadamente nuestros meses, ¿verdad? Porque no se llevaba el tiempo y no se registraba un calendario como el nuestro, pero aproximadamente duraban 9 días entre los meses de septiembre y octubre, para que tengamos una idea, ¿verdad? Eh, el mes era el mes de Beodromión, pero para que tengamos una idea era entre septiembre y octubre, para que tengamos una relación con nuestra forma como llevamos el tiempo. Ahora, este tipo de eventos o este tipo de rituales, evidentemente paganos, incluían procesiones, incluían ayunos, incluían sacrificios, incluían el consumo de una bebida ritual a base de cebada, posiblemente alucinógena, y una experiencia culminante en el telesterión. Esto era una sala especialmente preparada para la iniciación de los nuevos convertidos a esta religión pagana. Y pues todo esto redundaba o provocaba más bien visiones o revelaciones místicas sobre la inmortalidad. Este tipo de rituales eran accesibles tanto a hombres como a mujeres, a esclavos y a extranjeros, excluyendo a los criminales. Pero estrictamente estos ritos eran confidenciales, es decir,
Los iniciados en esta religión juraban silencio bajo pena de muerte si revelaban lo que adentro estuviera pasando, ¿no? Entonces todo esto generó evidentemente especulaciones sobre su contenido esotérico. Y esas fueron los tipos de fábulas a los cuales se refería el autor de esta carta. Ese contraste es de importancia porque viene a establecernos su influencia cultural y religiosa en el mundo helénico y romano. Obviamente viene a promover cohesión social, comunitaria y esperanza escatológica. Y por supuesto que también se buscaba que se comprendiera la diferencia en su posible vínculo con el culto a los muertos y la fertilidad agrícola. Dicho sea de paso, estos famosos misterios eleusinos ya fueron suprimidos por un edicto cristiano en el año 392 por Teodosio I. Ahora, Pedro enfatiza su rol como un recordador, repitiendo, él repite justamente esa palabra, recordar, 3 veces, para subrayar la urgencia, en primer lugar, de su inminente partida, eh, aludiendo a la muerte como un éxodo, ¿no? Y esto tiene un eco de Lucas capítulo 9, versículo 31. Ahora, esta autoridad a la cual se hace referencia acá no es autocrática, es un ministerio de preservación, porque lo que busca es asegurar que la verdad apostólica perdure post-mortem. Lo que le preocupaba a Pedro era que la verdad fuera guardada. Entonces, eso es lo que importaba. Pedro no estaba pensando en que, miren, yo aquí les voy a dar mi postura y aquí mando yo, porque yo soy el papa o yo soy el líder de la iglesia o porque yo soy más que ustedes y ustedes no saben nada. No, Pedro no está pensando en eso, nada de eso, sino que él está preocupado porque eh, él puede observar esta infiltración de estas eh, doctrinas falsas y él se preocupa mucho más al ver que ya la hora de su partida está cercana. Entonces, más que ser autocrático, él busca la preservación de la verdad apostólica y que pudiese perdurar después de su muerte. Socioretóricamente, esto responde a comunidades vulnerables, a innovaciones doctrinales justamente, posicionando a Pedro como un guardián de la ortodoxia primitiva. Justamente en el pasaje de segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 12 al 15, el apóstol articula un profundo recordatorio apostólico que trasciende su existencia terrenal, configurándolo como un legado imperecedero para la iglesia primitiva. Al enfatizar él su rol como recordador, Pedro infunde una urgencia palpable, motivada principalmente por la conciencia, ¿no?, de su inminente partida, de su inminente éxodo. Un término que no solo denota la muerte física, sino que evoca el éxodo bíblico como un tránsito liberador hacia la gloria eterna. Se trae también a la memoria de forma deliberada la conversación en la transfiguración registrada en Lucas 9:31, donde Jesús discute su propio éxodo con Moisés y con Elías. Esta autoridad apostólica, lejos de ser autocrática o impositiva, se manifiesta como un ministerio humilde y una preocupación sincera por la preservación doctrinal, diseñado para anclar a los creyentes en 3 verdades fundamentales del Evangelio: la justicia de Dios, la fe compartida
y la esperanza escatológica, de tal forma que pudieran ser preservadas estas tres verdades fundamentales del Evangelio incluso después de su fallecimiento. Esto iba a asegurar la continuidad de la tradición apostólica en un contexto de adversidad. Desde una perspectiva socioretórica, este énfasis responde directamente a las comunidades cristianas del siglo I, expuestas a vulnerabilidades como las innovaciones doctrinales que estaban siendo introducidas por falsos maestros, posicionando a Pedro no como un innovador, sino como un guardián vigilante de la ortodoxia primitiva, un faro de estabilidad, si me permiten la comparación, ¿no? que invita a la iglesia que viene, a la iglesia subsiguiente, a la iglesia de la nueva generación, a perpetuar esta memoria colectiva mediante la enseñanza, la escritura y la vida comunitaria, fomentando de esta manera una fe resiliente ante las tentaciones gnósticas y heréticas que eran emergentes en el mundo helenístico. Ahora, mis estimados hermanos, ustedes que me están viendo, que son parte de esta América Latina nuestra, donde la violencia social, la pobreza extrema y el secularismo rampante amenazan con diluir nuestra fe cristiana. El recordatorio apostólico de Pedro en la segunda carta de Pedro, específicamente en el capítulo 1, versículos del 12 al 15, nos llama a nosotros a ser guardianes vigilantes, así como Él, preservando la ortodoxia primitiva ante falsos maestros disfrazados como influencers, o a preservar la ortodoxia cristiana fundamental ante teologías liberales o libertinas más bien, que prometen prosperidad sin cruz. No quiero hablar tan solo como teólogo, sino como pastor en estas tierras. Yo veo cómo nuestras iglesias evangélicas, desde las megacongregaciones hasta las más humildes congregaciones locales en los diferentes barrios urbanos o en la campiña, deben refrescar la memoria colectiva del Evangelio puro, el cual es la salvación por gracia y no por obras, para que incluso en medio de situaciones difíciles, como por ejemplo la migración forzada o la corrupción política, nuestro legado apostólico pueda perdurar, fortaleciendo a las nuevas generaciones a través de la predicación fiel, a través de la vida comunitaria, hasta que Cristo vuelva y nos lleve a nuestro verdadero éxodo eterno. Así que sigamos recordando, así como Pedro, y sigamos accionando. Ahora, el núcleo de la enseñanza sobre la autoridad de las Escrituras podemos encontrarlo, ¿no?, en el capítulo 1, versículos del 19 al 21 y capítulo 3, versículos del 15 al 16, donde Pedro eleva tanto la profecía veterotestamentaria como las epístolas neotestamentarias al estatus de revelación divina, ¿no? Aquí el apóstol eleva la palabra profética más segura, que así es como él se expresa, ¿no?, como una lámpara que ilumina en la oscuridad hasta el amanecer del día eterno. Y esto viene a enfatizar su origen divino, no procedente de interpretaciones privadas,
ni de la voluntad humana, sino impulsada por el Espíritu Santo. Y extendiendo esta autoridad a las epístolas paulinas, consideradas ya en ese tiempo como escrituras equivalentes al Antiguo Testamento, aunque advertidas contra distorsiones por ignorantes o inestables que llevan a su propia perdición. Esta doctrina que afirma la inspiración plenaria y la infalibilidad bíblica resuena profundamente en realidades como las nuestras, ¿no? En América Latina, donde las crisis como la violencia estructural en nuestras sociedades, las desigualdades económicas y el avance del sincretismo religioso amenazan con diluir la ortodoxia evangélica mediante teologías de la prosperidad o teologías libertinas que vienen a torcer las escrituras para apoyar e impulsar al interior de las iglesias locales las agendas humanas o las agendas políticas. Por ende, la aplicación para la iglesia cristiana contemporánea en esta región radica en anclarse firmemente en esta autoridad bíblica, considerarla como un baluarte que venga a contrarrestar a los falsos maestros. Y de esta manera se va a fomentar una hermenéutica comunitaria guiada por el Espíritu Santo, que venga a impulsar la transformación social, la justicia profética y la esperanza escatológica, asegurando que la fe no sea manipulada, sino que sea vivida con integridad en contextos ya sea de pobreza o de migración forzada, etc. En cualquier contexto. Tras la transfiguración, Pedro justamente declaró: tenemos también la palabra profética más segura, interpretada como la escritura del Antiguo Testamento confirmada por Cristo. La metáfora, esa que ocupa Pedro, lámpara que alumbra en lugar oscuro, alude y hace referencia al Salmo 119, 105, simbolizando guía en tiempos de oscuridad escatológica, hasta el día de la parucía, hasta que Cristo vuelva por su iglesia. Crucialmente, el capítulo 1, versículos 20 y 21, afirma que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, ya que no fue traída, dice, por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Exegéticamente, esto implica no solo que el origen de las Escrituras no surge de una iniciativa humana, sino que las Sagradas Escrituras vienen de una teofanía neumática. Y esto contrasta con los falsos profetas, cuya voluntad es egoísta. Teológicamente, se establece acá la inspiración verbal y plenaria, y esto viene a influir en doctrinas ya, las doctrinas reformadas de la inerrancia de las Sagradas Escrituras. En un pasaje, hay un pasaje canónico pivotal, o sea, es interesante, es central, es vertebral ese pasaje. El capítulo 3, versículos del 15 al 16, donde Pedro equipara las cartas de Pablo a las demás escrituras, reconociendo de esta manera la autoridad divina de estos documentos, en las cuales dice hay algunas cosas difíciles de entender, reconoce el apóstol, que los indoctos e inestables tuercen, y él dice al final, y lo hacen para su propia perdición. Esto implica que
una colección temprana de las epístolas paulinas, ¿no? Posiblemente Romanos, Gálatas, etcétera. Pero advierte contra distorsiones, posiblemente hechas por herejes que incluso estaban tomando los escritos de Pablo y tergiversaban las palabras de Pablo para justificar su libertinaje. Por eso es que se tiene que enfocar, ¿no?, la gracia de Dios. Eh, eh, una gracia, pero basado en el venir a nacer de nuevo. Aquí pues definitivamente hay una respuesta apostólica y escritural contra las falsas doctrinas. Pedro denuncia a los falsos profetas que introducen herejías destructoras, así le llama literalmente, porque niegan al Señor que los rescató, dice él. Su caracterización es bien vívida. Son codiciosos, así lo llama, capítulo 2, versículo 3. Y eso es interesante. Todo falso maestro, incluso hoy en día, va a anhelar el dinero. Su enfoque siempre va a estar en el dinero y en los bienes materiales. Porque así dice, la caracterización de los falsos maestros: son codiciosos, son inmorales, dice capítulo 2, versículos del 10 al 14. Como Balaam, dice en el capítulo 2, versículos 15 y 16. Y esto es una alusión a Números, capítulos del 22 al 24. Intertextualmente también se evoca el pasaje de Deuteronomio, capítulo 13, versículos del 1 al 5, y Jeremías, capítulo 23, donde falsos profetas son juzgados. Es decir, que estos falsos maestros están ahí. Al compararlos como Balaam, significa que ellos buscan cobran o sea, cobran. Hoy en día podríamos decir que bien, no solo cobran dinero, sino que cobran favores, ¿verdad? Para apoyar ideas puramente humanas. La respuesta ante estas situaciones es apelar a precedentes escriturales de juicio divino, como lo hace Pedro. Él apela a los ángeles caídos en el capítulo 2, versículo 4. Apela al diluvio en el capítulo 2, versículo 5. Y a Sodoma en el capítulo 2, versículos del 6 al 8. Contrastando con la preservación de justos, como por ejemplo presenta a Noé y a Lot. Ahora, esto no es retórica alarmista, por favor, no me vayan a malinterpretar. Es argumento de menor a mayor, afirmando que Dios es quien va a juzgar a los herejes, mientras rescata a los piadosos. Capítulo 2, versículo 9. Este pasaje nos muestra, justamente el capítulo 3 se habla contra el escepticismo escatológico. Aquí Pedro en el capítulo 3 responde a los escarnecedores que decían: ¿dónde está la promesa de su venida? Capítulo 3, versículo 4. Ellos negaban la intervención divina basados en el uniformitarianismo. Y ahí lo puede usted leer en el capítulo 3, versículos del 5 al 7. Apela a las escrituras. El mundo fue creado y destruido por agua por la palabra de Dios. Y eso es un guiño a Génesis capítulo 1. Y será destruido por fuego. Otro guiño a Malaquías 4:1. La autoridad apostólica se refuerza recordando las palabras dichas antes por los santos profetas y el mandamiento del Señor por vuestros apóstoles. Así dice el capítulo 3, versículo 2. Y aquí se une profecía y apostolado.
Teológicamente, esto defiende la parusía como culminación de la autoridad divina, exhortando a la santidad ante nuevos cielos y nueva tierra. Ahora, el impacto de esta enseñanza es bien profundo. En un mundo post-apostólico, Segunda de Pedro viene a legitimar el canon emergente, defendiendo la ortodoxia contra el subjetivismo. Esto que él hizo vino a influir en concilios como el de Nicea, que se realizó en el año 325 después de Cristo, donde la autoridad apostólica define un credo, y en teología reformada, donde la inspiración sustenta la sola escritura. En nuestros contextos modernos, como iglesias que estamos enfrentando el secularismo o también el llamado neognosticismo, que así se le conoce, ¿no?, al relativismo doctrinal. Aquí este pasaje y toda la carta de Segunda de Pedro nos ofrece un modelo para poder discernir verdad, anclada en testimonio apostólico y en la escritura inspirada, no en experiencias privadas. En nuestros contextos modernos, donde las iglesias, particularmente aquellas inmersas en el secularismo, que promueven un relativismo ético y un relativismo moral, donde la verdad se diluye en opiniones subjetivas o en formas de neognosticismo que justamente resurgieron en el siglo XX, como se evidencia en movimientos que priorizan experiencias personales místicas, priorizan los sueños o priorizan encuentros subjetivos con lo divino por encima de la doctrina institucional. Y no solamente estoy hablando de doctrina institucional, hablando de las doctrinas de las denominaciones, sino estoy hablando de la institución cristiana, estoy hablando de la Biblia, que es nuestra regla infalible de fe. Viene a mi mente el neognosticismo escrito por teólogos como Rudolf Bultmann, quien enfatizaba un encuentro existencial con Jesús desprovisto de historicidad objetiva, o corrientes contemporáneas que elevan los sentimientos, las emociones por encima de las sagradas escrituras, llevando a las personas a un dualismo donde lo espiritual se separa de lo material y se fomenta un indiferentismo sentimental hacia otras religiones. La epístola de Segunda de Pedro nos ofrece un modelo robusto y contracultural para poder discernir la verdad genuina. Este modelo, al cual yo me hago referencia, se ancla firmemente en el testimonio apostólico ocular e histórico, como por ejemplo la transfiguración presenciada por Pedro, y en la escritura, toda la Sagrada Escritura inspirada por el Espíritu Santo, tal como lo presenta Segunda de Pedro 1 del 19 al 21, rechazando aquí tajantemente y explícitamente las fábulas artificiosas o aquellas interpretaciones privadas que podrían derivar en herejías, tal como lo dice el capítulo 3, versículos 15 y 16, promoviendo así una fe comunitaria, una fe objetiva, que va a poder resistir la tentación de basar la doctrina en experiencias individuales efímeras o en innovaciones culturales, recordándonos que la autoridad última reside en la revelación divina preservada no en la gnosis interior ni en el subjetivismo moderno.
Ahora, yo quiero darle un ejemplo de las fábulas artificiosas modernas en este periodo, porque yo quiero que usted aprenda a identificarlas. Yo le voy a dar un ejemplo. Eh, Voy a poner aquí como ejemplo la teoría conspirativa que anda por ahí, ¿verdad? En redes sociales, y ustedes ya la habrán escuchado. Esa teoría conspiranoica de la Tierra plana. En el contexto bíblico de 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16, esas fábulas artificiosas o mitos ingeniosamente inventados se refieren a narrativas falsas elaboradas con astucia para poder engañar, contrastadas con la verdad histórica y revelada de Cristo. Y como ya dije, un ejemplo moderno es la teoría conspirativa de la Tierra plana, que sostiene que el planeta es un disco plano rodeado por una barrera de hielo, el famoso muro antártico, y que gobiernos, los gobiernos más poderosos del mundo, y la NASA y los científicos están ocultándonos esta verdad para poder controlar a la población. Y mire, esto está promovido en redes sociales y en muchos foros como Reddit, YouTube, y todo eso se ha aumentado ya en este siglo XXI. Y esto atrae a miles de seguidores mediante videos manipulados y argumentos pseudocientíficos que ignoran, por ejemplo, la evidencia satelital, la física gravitacional y observaciones históricas. Ahora, para desenmascararla, hay que aplicar un enfoque crítico. Es decir, aquí hay que verificar fuentes primarias como por ejemplo datos de la NASA o experimentos simples, por ejemplo, observar el horizonte el horizonte curvo, por ejemplo, desde un avión, o usar un telescopio para ver barcos desapareciendo de abajo hacia arriba. También se puede consultar expertos en astronomía y confrontar las inconsistencias lógicas, como por ejemplo, ¿por qué no hay fotos reales del borde? O sea, si la Tierra es plana, debe de haber un borde. ¿Y por qué no hay fotos de ese borde? O cómo funcionan los vuelos transcontinentales. Ya en un plano teológico, hay que contrastar con pasajes como por ejemplo Job, capítulo 26, versículo 7, donde Dios dice que Él cuelga la tierra sobre la nada, que alinean con una cosmología esférica implícita, rechazando de esta manera interpretaciones literales forzadas. Entonces, para superarla, hay que fomentar la educación científica y la educación bíblica en comunidades. Hay que promover el discernimiento a través de grupos de estudio que vengan a integrar fe y razón, como nos lo dice Proverbios capítulo 2, versículo 6, y cultivar una mentalidad abierta, pero escéptica, ante esas famosas novedades virales. Hay que reemplazar el miedo conspirativo con confianza en la verdad revelada y empírica, y esto va a venir a fortalecer la resiliencia personal y la resiliencia colectiva contra la desinformación. En síntesis, la segunda carta de Pedro presenta la autoridad de las Sagradas Escrituras como divina, apostólica y defensiva contra falsas doctrinas, integrando testimonio ocular, inspiración neumática y juicio escatológico. Yo como docente les invito a un estudio exegético profundo del texto griego para captar su urgencia. Ahora, si usted quiere profundizar un poco más, yo le invito a que consulte comentarios como los de Bockham o Green,
que nos hablan un poco más y podemos profundizar más en esto. Hay que buscarlo en línea, estos documentos, porque es mi oración que esta epístola, la lectura, el estudio, el análisis dedicado a esta epístola, nos impulse a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor, tal como lo dice 2 de Pedro capítulo 3, versículo 18. Bueno, hemos llegado al final de esta lección sobre la autoridad apostólica y la falsa enseñanza en 2 de Pedro. Queridos estudiantes, recordemos que Pedro nos urge a anclarnos en la verdad apostólica inspirada por el Espíritu Santo, para discernir y rechazar las fábulas artificiosas que vienen a amenazar nuestra fe, ya sea en el siglo I o en nuestra América Latina actual, donde falsas doctrinas como la prosperidad o el relativismo secular intentan infiltrarse y apoderarse de la mente y el corazón de la gente. Que esta epístola nos impulse a vivir con integridad, preservando el legado de los apóstoles en nuestras iglesias y en nuestras comunidades de fe. Es mi oración que Dios bendiga su vida, que Dios les bendiga en su estudio y en la aplicación práctica de este estudio. Si les ha edificado, suscríbanse a este canal para más clases asincrónicas. Activen también la campanita y compartan con otros hermanos en la fe estos contenidos. Hasta la próxima. Un abrazo a la distancia en el nombre de Cristo. Que Dios les bendiga muchísimo más. Hasta luego.